Soy Mario Adaro, trabajo como juez en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, presido el Instituto de Innovación y Tecnología de la Junta Federal de Corte y soy cofundador de la red de laboratorio de innovación Red JustLab. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recientemente se está hablando mucho de inteligencia artificial. Bueno, queríamos saber, en tus palabras, qué se puede considerar inteligencia artificial y cuál considerás que es el impacto que está teniendo o que ha tenido en términos históricos o que va a tener. Bien, inteligencia artificial, así como se conoce técnicamente, es un concepto de los 70, ha ido teniendo distintos tipos de desarrollo, pero sin duda que en los últimos 5 años ha hecho una evolución y una escalabilidad enorme, exponencial. Es una de las tecnologías que, entiendo yo, está modelando la humanidad y la sociedad en miles de instancias. Inicialmente, hace 5 años atrás, por ahí tenía que ver más con el consumo, las redes sociales, pero ya hay un nivel de aplicación también por el tipo de evolución y de técnica que se usa. Cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de distintos tipos de tecnología y de prácticas que engloban la inteligencia artificial. Pero básicamente es tratar de si con la tecnología uno puede repetir la inteligencia humana en distintas dimensiones. Entonces, en ese sentido, tenés hace 5 años por ahí lo que era más Machine Learning, Deep Learning, ahora el gran boom de la inteligencia artificial generativa, lo que todo el mundo conoce como ChatGPT, pero que hay otras plataformas como Gemini o Copilot, que básicamente tienen una buena interfaz de usuario, es decir, cualquier persona puede hacer uso o iterar con la inteligencia artificial para distintas cuestiones, básicamente. Entiendo yo que para mí va a ser el invento más importante de principios del siglo XXI. Va a ir, como te decía, modelando y generando un impacto muy alto en todas las dimensiones, no solo tecnológica, en salud, en educación, social, en democracia. Hay un gran debate sobre el impacto de la deepfake o de la construcción de imágenes o de discurso del odio, de discriminación. Bueno, toda una dimensión de debate que creo que se tiene que dar del ser humano, del ser social en el mundo digital, iterando con la inteligencia artificial. Eso en primer lugar, y claramente necesitamos un espacio de reflexión, de debate, de abordaje ético, filosófico, de qué queremos con esto que al principio uno le entendía como herramienta, pero hoy está dejando de ser herramienta para ser algo más que una herramienta. Entonces ahí está el debate, ¿no? Todas estas experiencias y sobre todo este boom que mencionás de 5 años esta parte, bueno, le están planteando desafíos a los gobiernos. En base a la experiencia de fundamentalmente Estados Unidos y Europa, ¿por cuál postura te inclinarías? ¿Más por una más bien regulatoria o una desregulatoria? Sí, a ver, Europa siempre fue como el faro regulatorio del derecho continental. Digo, en Latinoamérica hemos seguido a veces ese esquema. En primer lugar, hace 5 años tuvo que ver más con protección de datos personales, todavía no estaba la intersección de la IA. Hoy claramente sí hubo un abordaje filosófico, ético, regulatorio de la IA en Europa. Estados Unidos, si bien en principio utiliza, como siempre ha utilizado, un modelo autorregulatorio del mercado, si se quiere, hoy están en preocupaciones. No es casual que en los últimos 3 años todos los líderes y CEO de las grandes compañías tecnológicas han pasado por el Senado de los Estados Unidos y hay una preocupación, es decir, esto que al principio era la autorregulación del mercado, a la dirigencia política pública de Estados Unidos no le queda tan claro. Y después tenemos la otra dimensión, que es Asia, fundamentalmente China, que uno no sabe qué está pasando ahí. O sea, si tienen un alto nivel de evolución tecnológica o no, y cómo lo hace. Pero básicamente las dos grandes, si se quiere, instancias a tener en cuenta en la reflexión filosófica y ética es cuánto de regulación permite que no impida el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Es decir, que pueda haber un desarrollo tecnológico y que la regulación no sea tal que lo impida y impida a la humanidad evolucionar. Eso ha sido el punto de toda la vida, de todo tipo de tecnología de la IA. De la IA no, de las tecnologías, de la imprenta en adelante siempre. Prohibimos, no prohibimos, tipo de herramienta, uso y tecnología. En este caso, la amplificación que esto da requiere un nivel de debate de la dirigencia pública, debería, no solo política, social, empresarial, académica, universitaria en general. Yo me imagino un modelo de
gobernabilidad más que de regulación, de gobernabilidad cooperativa entre los países y sobre todo Sudamérica. Se tiene que dar un debate propio, sobre todo porque este impacto genera amplificación de vulnerabilidades propias de Sudamérica, brechas digitales, económicas, sociales, pobreza, que eso hay que ver cómo se aborda. Entonces yo me imagino un espacio más de colaboración, cooperación, y después cada país entendiendo su propia regulación. También comprendiendo que esa regulación a veces no tiene un alto impacto, porque como es intangible, el abordaje es complejo. También creo que hay una herramienta muy interesante que son sandbox. Sandbox básicamente no está en nuestro modelo cultural jurídico, pero es experimentar en forma controlada, ética, una herramienta, por ejemplo, ya en un sector determinado. Uno lo experimenta, ve costos, beneficios, riesgos, y a partir de ahí, de ese pequeño proyecto piloto, regula en lo general. Ese me parece que puede ser una herramienta interesante para algún tipo de área, salud, educación, probablemente también justicia. Pero sí, claramente que previo a la regulación requiere un debate ético-filosófico para que eso después trascienda en una norma. Hablando ya puntualmente del Poder Judicial, ¿cómo te parece que la inteligencia artificial podría transformar al sistema judicial en términos de eficiencia, de acceso a la justicia y de equidad? Es una gran herramienta y una gran oportunidad para organizaciones como la nuestra. Hemos tenido un debate en Jujuy muy interesante desde la innovación, es decir, desde la posibilidad de empezar a cambiar las cosas para mejorar el servicio de justicia. Y una de las grandes exigencias que tiene la ciudadanía con la justicia, por un lado es la eficiencia, es decir, los tiempos de justicia, la lentitud de la justicia, y el otro, aunque no esté en agenda, es la transparencia, la rendición de cuenta que nos debemos los poderes judiciales como servicio de vocación pública, de rendir cuenta de lo que hacemos. En ambas, la inteligencia artificial tiene mucho por decir, para mejorar los procesos, para mejorar los tiempos de los procesos y también para ser más transparentes, predictivas, si se quiere, en términos de IA, y segura el modo en que la justicia resuelve. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, que tenemos un capital humano muy formado en los poderes judiciales de las provincias, que hemos armado una comunidad, hoy estamos armando un plan de IA, de experimentación, de uso de la IA en actividades jurisdiccionales y procesales, y creo que eso nos va a ir permitiendo construir equipos para usar esa herramienta que tiene un alto potencial en uso de la mejora del servicio de justicia. Puntualmente, ¿nos podría decir qué acciones se están llevando a cabo al respecto en el ámbito federal que mencionabas? Sí, en el ámbito de provincias tenemos experiencias, por ejemplo, en tribunales de ejecución fiscal, que son procesos de alta demanda, de alta carga de trabajo y muy seriados y repetitivos. Sí, todo lo que es cobro de impuestos y tasas. Córdoba está haciendo algo, Mendoza también y Río Negro. Después nosotros tenemos el primer antecedente en justicia que lo hizo el DIALAB de la UBA, que era Prometea, que era un modelo de asistente de automatización documental, para que se entienda. Frente a una posibilidad de un acto procesal, automatizar y dar una opción al operador jurídico de un documento que tuviera que ver con esa decisión. Se están haciendo experiencias así, y en Mendoza tenemos Concilia, que es un modo de aplicación de inteligencia artificial para homologar convenios laborales dentro del fuero laboral, automatizar el texto del documento, firma ciudadana y posteriormente un macheo entre el documento y la homologación jurisdiccional. Creo que hay pequeñas herramientas de uso, creo que se pueden automatizar también algunas cuestiones procesales, algunas cuestiones también que hoy llevan tiempo y carga de capital humano, que lo pueda hacer la herramienta, y siempre obviamente con el eje del control humano final, ¿no? Mario, ¿cómo podría la inteligencia artificial mejorar el acceso a la justicia para poblaciones desfavorecidas o con menos recursos? Bueno, ahí primero hay que hacer un debate, como dijimos inicialmente. Latinoamérica y Argentina en ese contexto tiene que darse un debate sobre las brechas sociales, la brecha económica, que tienen un impacto en brecha de tecnología y brecha de conectividad y brecha también de alfabetización tecnológica. Todo es una dimensión súper amplia. De todas maneras entiendo que esto va a venir cada vez más accesible y va a permitir por lo menos detectar esas vulnerabilidades. Si hay un poder judicial o equipos que entiendan eso, no amplificarían esas vulnerabilidades, todo lo contrario, utilizaríamos la herramienta
de su lado luminoso, digamos, en términos de Star Wars, en su lado luminoso para poder mejorar vulnerabilidades. Por ejemplo, detección automática de dificultades de acceso a justicia y poder hacer conexión directa a la ciudadanía que está requiriendo en otros caminos algún tipo de servicio de justicia. Ejemplo, demandas o denuncias que no han sido atendidas, priorización, por ejemplo, de detección de emergencias, porque a veces uno entra en un mismo front, en una misma mesa de entrada y no hay distinción de clasificación, de posibilidades de qué hay que priorizar y qué no, más allá que puedan haber medidas urgentes, cautelares, etcétera, pero poder en el texto y en el requerimiento ciudadano detectar eso, creo que la IA lo puede hacer muy bien, que pueda tener una buena performance y darnos posibilidades de clasificación de qué cosas hay que priorizar sobre otras, porque claramente tenemos un problema de capital humano, de cantidad y de cantidad de reclamos. Entonces creo que las priorizaciones pueden ayudar mucho para mejorar eso de vulnerabilidades. Estos últimos comentarios y observaciones que haces me dan pie para la próxima pregunta, que, bueno, ¿qué lugar te parece que habría que otorgarle a la alfabetización o capacitación de los operadores jurídicos para la adquisición o mejora de habilidades relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y bueno, las tecnologías emergentes en general? Esto es central, no solo con la IA. Vivimos en un contexto, como se dice en innovación, VICA o VUCA, que es con un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese contexto cambia permanentemente. Los liderazgos cambian permanentemente y la única posibilidad de reacción al cambio constante es la capacitación permanente. Eso no, en todo tipo de dimensiones. Claramente ahora hay una necesidad de formación que hace 5 años no había y tiene que ver con otro tipo de habilidades, habilidades blandas, empatía, liderazgo, emociones y también mucho contenido de comprensión de la herramienta. Si uno no comprende la herramienta que va a usar, probablemente el riesgo del uso de esa herramienta sea altísimo. Y no es solo con IA. Si yo no sé, para poner un ejemplo clásico, usar una moladora, es probable, y no me capacito, es probable que los riesgos del uso de esa herramienta sean mucho más altos que si me capacito en un curso de, albañilería o lo que fuera. Trascendiendo eso, creo que cada vez más la capacitación va a ocupar un eje central en las herramientas que vienen de nuestras organizaciones y fundamentalmente organizaciones judiciales. En este nuevo contexto o en esta realidad emergente, ¿qué perfil o qué herramientas considerás que debe tener un juez que aspira a concursar un cargo dentro de la justicia? Bueno, hay muchas dimensiones. Claramente el conocimiento jurídico, pero ya no es un conocimiento jurídico como hemos venido hasta ahora haciendo esos exámenes de ingreso que son de acumulación de contenido académico, enciclopedista. Va a tener que ver con saber claramente el contenido jurídico, pero para otro tipo de cuestiones, argumentaciones, posibilidad de comprensión, sentido común, empatía, habilidades blandas de liderazgo, porque hay que liderar equipos con un liderazgo distinto, que ya no es jerárquico, es un liderazgo que empieza a ser más democrático, comprender que ahora los equipos tienen composición de distintos tipos de generaciones baby boomer, centennial, millennial, con intereses distintos. Entonces la complejidad del mundo actual requiere respuesta de liderazgos complejos y de habilidades distintas. Hace un rato, en las preguntas anteriores, mencionaste brevemente o aludiste a la experiencia de Mendoza. ¿Nos podrías comentar un poco cómo se ha incorporado el uso de la inteligencia artificial en la justicia mendocina y desarrollar un poco, comentar brevemente en qué consiste Concilia? Sí, Concilia básicamente es una experiencia que hemos hecho dentro del fuero laboral, y dentro del fuero laboral, solo en la primera circunscripción, que sería el Gran Mendoza, notábamos, para arrancar del problema, notábamos un gran cuello de botella a la hora de que las partes en un proceso laboral se ponían de acuerdo en cualquier momento, porque abogados y abogados se conocían y podían a lo mejor generar extrajudicialmente acuerdos. Para poder homologar ese acuerdo había que hacer concurrencia presencial, pedir turno, redactar el documento, hacer ir a las partes, y eso tenía todo un workflow procesal de tiempos. Entendíamos que si podíamos hacer esta herramienta que fuera más ágil, que fuera remota, que generara el documento, que ese documento pudiera dar la posibilidad de firma digital, tanto a las partes de representantes de abogados y abogadas y ciudadanos,
y eso, mientras estaba haciendo el proceso de firma, nosotros nos quedábamos con el mismo dato, íbamos haciendo el estudio de ese documento, como este dato iba a tener una cuestión, para hacerlo más claro, como encriptada o hasheada. Cuando digo hasheada no se entiende mucho, pero probablemente encriptaríamos un documento que no puede ser modificado. Entonces, como eso iba a coincidir, adelantamos tiempos procesales y después podíamos llegar a dar la respuesta a la homologación. Básicamente eso se trata, una mini respuesta a un mini problema que cuando uno lo suma en mucho tiempo es un problema grande, digamos. Y por último, ¿qué otras iniciativas tienen en carpeta para seguir avanzando con el uso de la inteligencia artificial? Y si crees que este modelo que es incipiente en Mendoza se puede replicar en otras jurisdicciones, tal vez con un poco menos de recursos. Sí, a ver, nosotros aspiramos con esto que estamos haciendo a nivel federal de construir, por un lado en el Instituto de Innovación y por otro lado la red de innovación JUSLAP, construir una comunidad de experiencia y de intercambio. Que lo que desarrollemos tenga un nivel, no sé si de open source, pero que pueda ser compartido y escalado en la propia provincia para otra instancia o en otras provincias. Eso desde ya, la colaboración de la herramienta, porque si nosotros no hacemos innovación, nadie va a venir a hacer innovación en los poderes judiciales. Creo que es fundamental eso, que lo que viene hay que armar equipos a nivel nacional para entrenar redes neuronales de LLM, que serían lo que da la base técnica de las redes neuronales en español y en texto jurídico para determinadas actividades. Una puede ser anonimización, otra puede ser automatización de documentos, otro puede ser la búsqueda semántica de sentencias, la búsqueda inteligente de documentos dentro del proceso. Hay un montón de dimensiones. La otra dimensión es todo el tema de gobernanza de datos. Me parece que ahí está fundamental, porque cuando uno hace esto, uno quiere directamente aplicar inteligencia artificial y no tiene gobernados los datos. Nosotros estamos construyendo un data lake, sobre eso estamos haciendo como un dashboard o un tablero de control para poder medir la justicia, lo podemos medir magistrado por magistrado, juez por juez, expediente por expediente, y sobre eso podemos correr cuestiones de analítica de datos de IA, podemos hacer automatización de IA. Creo que por ahí entiendo yo es el camino. Y después hay otra dimensión que no es de IA, pero está dentro de la agenda, que este salto de transformación digital requiere política de ciberseguridad, política de protección de datos, etcétera, digamos, para no entrar en otros temas, pero básicamente por ahí me parece que es la agenda de lo que viene en los próximos años en los poderes judiciales. Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.